Buenas tardes, profesor. Hoy les vamos a exponer sobre los siguientes temas: fundamentos de tribución, procedimientos de tributación y la obligación tributaria. Somos el grupo 2, lo conformamos María Mendoza Fernández, Brian Garibay Renteros y quien les habla, Julie Salazar Anaya. Le cedo la palabra a mi compañera María para que pueda explicar sobre los fundamentos de tributación. Buenas tardes. Fundamentos de tributación. Nos indica que es un conjunto de normas jurídicas que se refieren a los tributos, siendo estos una de las formas de recursos estatales que el Estado impone coercitivamente en virtud de su poder de imperio. Siguiente. Entre ellas tenemos la clasificación de derecho tributario. Tenemos tres: derecho, derecho objetivo y derecho subjetivo. Derecho es el conjunto de ordenamientos imperativos y atributivos que regulan la conducta dentro de la sociedad. En derecho objetivo son normas que rigen del hombre dentro de la sociedad. En derecho subjetivo son facultades de beneficios, privilegios, ventajas que pertenecen, de los cuales disfrutamos de origen y de esencia. Siguiente. Tenemos también fuentes históricas, fuentes materiales o reales y fuentes formales. Fuentes históricas son los documentos inscritos como papiros, libros, etcétera, que contienen información de derecho vigente en otra época. Como también nos podemos mencionar o preguntar por qué es una fuente de derecho estos documentos. La respuesta es muy simple: es porque es usual que en la actualidad el legislador se inspire y tome como referencia estos documentos para crear una determinada ley. En fuentes o materiales históricas son los factores o elementos políticos, sociales, económicos de un país. Como tenemos también el tema de que surge la ley PYME, mira el crecimiento empresarial. En fuentes formales tenemos fuentes de derecho tributario, como las disposiciones constitucionales, los tratados equivalentes, las leyes orgánicas o especiales, los decretos supremos y normas reglamentarias, la jurisprudencia, las resoluciones de carácter general emitidas por la Administración Tributaria y también la doctrina jurídica. Siguiente. ¿Qué es el tributo? También se le llama como el impuesto. Son las prestaciones en dinero del Estado. En ejercicio de su poder de imperio, exige a las personas o empresas con el objetivo de obtener los recursos necesarios. Tenemos el SUNAT. SUNAT, son la empresa que recauda, que son los profesionales, no profesionales, importaciones, comercio e industria. De ahí la SUNAT ya se encarga de digitalización a los hospitales, bienes y servicios públicos, tesoro público también. Siguiente. Como en un inicio les indiqué el tema de quién es la empresa de SUNAT. SUNAT es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la que se encarga de recaudar los impuestos y asistir a los contribuyentes. Así también previene y persigue también el tema de la denuncia al contrabando. Siguiente. Tenemos tres tipos de tributos: impuestos, tasa y contribución. En adelante vamos a hablar sobre el impuesto. Siguiente. El impuesto es un aporte tributario obligatorio. El impuesto es un tributo cuya obligación no origina una contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del Estado.
Tenemos que son directos e indirectos. Los directos son aquellos que inciden directamente sobre el ingreso o el patrimonio de las personas y empresas. Por ejemplo, el impuesto a la renta, impuesto vehicular y impuesto predial. El indirecto son aquellos que inciden sobre el consumo, pero que los paga el consumidor del producto o servicio. Por ejemplo, el impuesto general a las ventas, el impuesto del consumo selectivo. Siguiente. Siguiente. Ya, la tasa. La tasa y sus clasificaciones. La tasa es una especie de tributo y como también se indica, son características generales inherentes a este. Por ejemplo, tenemos los arbitrios, derechos y licencias. Los arbitrios son tasas que pagan por prestación de mantenimiento de un servicio público, como también el tema del servicio de serenazgo. El derecho se paga por la prestación de un servicio administrativo público o uso de aprovechamiento de los bienes públicos. Por ejemplo, cuando tú deseas ir a sacar tu partida de nacimiento, tienes que pagar a la municipalidad un derecho. En cuanto a licencias, son tasas que gravan la obtención de autorización específicas para la realización de actividades de provecho particular. Y estas mismas empresas que te dan las licencias son las mismas empresas que están, eh, que están en proceso de recaudación. Siguiente. Clasificación especial, tenemos que son tributos cuya obligación tiene como hecho generar beneficios derivados de la realización a obras públicas, como tenemos ESALU, NP, SENATI, SENCICO y el Exfonavi. Siguiente. Tenemos categorías del impuesto a la renta. Son 5. La primera categoría que se produce por el alquiler o cesión de bienes o muebles o inmuebles. Segunda categoría es renta de capital no comprendidas en la primera categoría, como dividendos, ganancias de capital. Tercera categoría son rentas del comercio, la industria y otras actividades económicas. En la cuarta categoría tenemos la renta del trabajo independiente. Y la quinta son la renta del trabajo en relación de dependencia y otras rentas del trabajo independiente. Siguiente. Tenemos los principios tributarios. Los principios tributarios son aquellos que rigen la imposición de toda carga contributiva por parte del Estado de sus habitantes. Son límites al poder discriminal estatal, que asegura también mediante la colaboración de quienes más tienen derechos de todos. Tenemos la legalidad, reserva de ley, igualdad, publicidad y el no confiscatoriedad. Siguiente. En regímenes tributarios tenemos que son 4: nuevo RUS, régimen especial y régimen PYME y régimen general. El nuevo RUS, este derecho tributario se encuentra en el negocio. Los clientes son consumidores finales. Por ejemplo, son ingresos o compras que a partir de 5.000 solo pagan 20 soles, 8.000, 50 soles. En régimen especial tenemos que está orientado a pequeñas empresas, también personas naturales o jurídicas, que realicen actividades de comercialización de bienes que adquieran o produzcan, así como también la prestación de servicio, cuyos ingresos netos anuales a compras no superen los 525.000 soles. En el régimen PYME tenemos que está dirigido más que todo a las micro y pequeñas empresas, personas naturales o jurídicas, que generan renta de tercera categoría y cuyos ingresos netos no superen las 1.700 UITs al año. En régimen general, este régimen está dirigido a medianas, grandes empresas, pequeñas, tercera categoría. Este régimen no tiene limitación por cantidad de ingresos o tipo de actividades por lo que puedan ubicarse con todos los contribuyentes. Doy pase a mi compañera Julie.
Gracias, María, por el pase. Yo les voy a hablar sobre la obligación tributaria. La obligación tributaria es de derecho público. Es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. En la obligación tributaria tenemos el sujeto pasivo, que es el contribuyente o el agente retenedor. Y también tenemos como sujeto activo, que es el Estado. Nacimiento de la obligación tributaria. La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación. Como ya les había mencionado, el sujeto pasivo es el contribuyente o el agente retenedor. En la obligación tenemos tres tipos de obligaciones tributarias: las formales, las sustantivas y las funcionales. Una vez generado el hecho, la obligación, que es el hecho generador, el sujeto activo, que es el pasivo, o sea, que es el Estado, hace la cobranza de la obligación tributaria. Siguiente, por favor. La exigibilidad de la obligación tributaria. La exigibilidad de la obligación tributaria se da cuando se determina el deudor tributario, desde el día siguiente al vencimiento del plazo fijado por ley o reglamento, y a falta de ese plazo, a partir del 16º día del mes siguiente al nacimiento de la obligación. También se da cuando es determinada por la Administración Tributaria desde el día siguiente al vencimiento del plazo para el pago que figure en la resolución que contenga la determinación de la deuda tributaria. A falta de ese plazo, a partir del 17º día del siguiente mes a su notificación. Podemos determinar la obligación tributaria a base cierta. Se toma en cuenta elementos existentes que permitan conocer en forma directa el hecho generador de la obligación tributaria y la cuantía del mismo. También a base de pregunta. Hechos y circunstancias que por relación normal con el derecho generador permite establecer la existencia y cuantía a la obligación. La cuantía viene a ser el pago. Siguiente, por favor. La transmisión de la obligación tributaria. La obligación tributaria se da o se transmite a los sucesores y demás adquirientes a título universal. En caso de herencia, la responsabilidad está limitada en el valor de los bienes y derechos que se reciban. La transmisión de la obligación tributaria se da con la cesión de derechos, cuando los derechos de una deuda tributaria se transfieren de un contribuyente a otro. Se denomina transmisión de la obligación tributaria. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando se vende un negocio. La subrogación, cuando un tercero asume una deuda tributaria en lugar del contribuyente original, se llama subrogación de la obligación tributaria. Esto puede suceder cuando un fiador asume la deuda atribuible de un deudor principal. La sucesión por causa de muerte. La obligación tributaria puede transferirse a los herederos que contribuye si fallece. La transmisión de bienes. La transmisión de bienes se da a través de ventas o donaciones que también pueden estar relacionadas con la obligación tributaria porque pueden surgir obligaciones tributarias. Siguiente, por favor. La extinción de la obligación tributaria. Se da con la consolidación, el pago, la compensación, la donación y también que la resolución de la administración sobre las deudas de cobranza dudosa o de recuperación onerosa. El pago es el impuesto correspondiente que tiene forma más común de extinguir la obligación tributaria. La obligación del contribuyente puede ser extinguida una vez pague toda la deuda tributaria. La compensación. La compensación también puede ser eliminar la obligación tributaria. Esto ocurre cuando el contribuyente tiene una deuda tributaria y el Estado le debe una cantidad de dinero o también por otra razón. El contribuyente puede solicitar la compensación de la deuda del Estado con el lugar de la deuda a pagar. La prescripción. La prescripción permite que la extinción de la obligación tributaria después de un periodo sea determinado. El plazo de prescripción en Perú varía según el tipo de impuesto y puede ser suspendido en determinadas situaciones. La amnistía.
En ciertos casos, el gobierno puede conceder condonaciones de amnistías fiscales, lo que significa que se puede cancelar las deudas tributarias o disminuir las multas en intereses. De acuerdo con la administración tributaria, en ocasiones los deudores pueden acordar con la administración tributaria la eliminación de su deuda a través de la reestructuración de los pagos u otros métodos. La transmisión y la extinción de la obligación tributaria pueden ser procesos complejos y están sujetos a regulaciones específicas. Es importante tener en cuenta que los contribuyentes tienen dudas o enfrentan situaciones particulares en relación con sus obligaciones tributarias en Perú. Deben seguir las leyes tributarias y buscar asesoramiento profesional. Le cedo la palabra a mi compañero Brian. Gracias, compañera. Yo voy a seguir con los procedimientos tributarios. Procedimiento de fiscalización. Proceso de fiscalización en Perú es una serie de pasos llevados a cabo por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT, para verificar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. Los pasos claves incluyen la selección del contribuyente, notificación, revisión de documentos, auditoría, informe preliminar, audiencia de reclamación, emisión de un informe final y la probabilidad de presentar recursos administrativos en caso de desacuerdo. Si la disputa no se resuelve, el contribuyente puede recurrir al proceso contencioso tributario o a través del Poder Judicial. Es fundamental cooperar con la SUNAT y buscar asesoramiento legal si es necesario para proteger los derechos y resolver cualquier controversia. Voy a continuar con el procedimiento de cobranza coactiva. El proceso de cobranza coactiva en Perú es el conjunto de las acciones llevadas a cabo por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria SUNAT para recuperar deudas tributarias pendientes. Los pasos incluyen notificación de deuda, embargo, bienes, publicación de la deuda, remate de bienes embargados, rechazo de créditos fiscales, registro en la central de riesgos de SBS, acuerdos de pago y en casos graves suspensión activa económica. Es fundamental que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales para evitar medidas de cobranza coactiva y en ese caso de dificultades buscar asesoramiento legal o contable para resolver la situación. Proceso contencioso tributario. El procedimiento contencioso tributario en Perú es un proceso legal que permite a los contribuyentes impugnar decisiones y acciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas de Administración Tributaria, SUNAT, en asuntos tributarios. Los contribuyentes pueden presentar demandas ante el Poder Judicial para cuestionar resolución de la SUNAT y el proceso se lleva a cabo en la sala especializada en lo contencioso tributario. Se establecen plazos específicos para presentar demandas, se celebran audiencias y se emite resolución judicial. Las partes involucradas pueden apelar en el fallo en la Corte Suprema si lo consideran necesario. El procedimiento contencioso tributario es un medio legal para resolver disputas fiscales y proteger los derechos de los contribuyentes. Procedimiento no contencioso. El procedimiento no contencioso en Perú es un mecanismo que permite a los contribuyentes regularizar su situación tributaria de manera voluntaria, sin necesidad de litigios legales. Los contribuyentes pueden presentar una solicitud a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT, para acogerse a este procedimiento. La SUNAT revisará la solicitud, determinará la deuda tributaria y ofrecerá condiciones de pago, que puedan incluir las posibilidades de pagar la deuda en cuotas o reducir multas e intereses. Una vez que el contribuyente cumple con las condiciones acordadas, se considera que ha extinguido la deuda y queda en regla con la SUNAT. Este procedimiento brinda a los contribuyentes la oportunidad de regularizar su situación fiscal de manera más conveniente y evitar procedimientos de fiscalización y cobranza coactiva. Sin embargo, las condiciones específicas pueden variar según la situación de cada contribuyente y las políticas vigentes de la SUNAT. Se recomienda buscar asesoramiento tributario antes de iniciar algún proceso. Con eso terminamos la exposición. Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias.